Hola, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos entonces. Buenos días a todos, a todas, a todes. Primero que todo, queremos agradecer la invitación que nos hicieron las compañeras de ACAO para compartir, ¿cierto?, este espacio de conocimiento, de reflexión en torno a las violencias de género y hacia las mujeres. Para dar comienzo a nuestra exposición, queremos presentarles un poco el contexto en el que nosotras trabajamos, en el que nos desenvolvemos laboralmente. Estamos insertas en el Centro de la Mujer de Santiago. Los centros de la mujer, ¿cierto?, son el único dispositivo estatal de atención a mujeres mayores de 18 años que viven y que son sobrevivientes de violencia de género en contexto de pareja o de expareja. En este minuto estamos funcionando 111 centros de la mujer de Arica a Magallanes, como para tener la idea, ¿cierto?, de cómo estamos trabajando. Este dispositivo se compone de dos programas, el programa de atención, protección y reparación, y nosotras, ¿cierto?, como representantes del programa de prevención. Nuestro objetivo también dentro del programa es contribuir a fortalecer el rol preventivo en materia de prevención de violencias de género en jóvenes hombres y mujeres y otras identidades también, como bien lo presentó la compañera, de 14 a 29 años y agentes estratégicos y estratégicas que trabajan directamente con juventudes. Nuestra labor, ¿cierto?, es trabajar directamente con las comunidades, con las personas que trabajan de forma grupal, ¿cierto?, con la idea y la intención de eliminar, ¿cierto?, la idea de que la violencia es algo normal y que es algo natural, ¿no?, dentro de las relaciones humanas, y visibilizar también las distintas manifestaciones de violencias de género y de violencia hacia las mujeres, a través de ciertas acciones específicas que vamos realizando, como difusiones de contenido, sensibilizaciones, capacitaciones, y también a través de coordinaciones sectoriales, tal como estamos realizando, ¿cierto?, esta alianza con ACAO. Y por eso es que estamos también compartiendo este espacio. Eh, También como programa trabajamos con ciertos enfoques, ¿no?, como enfoque de género, enfoque de derechos, ¿no?, enfoque interseccional, enfoque intercultural, y también enfoque de juventudes, ¿no?, tratando ahí de deconstruir también nuestro propio adultocentrismo, ¿no? Y también con dos términos macro, ¿no?, como son el género, ¿cierto?, el concepto de género y el concepto de violencias. Entendiendo así como género, y tal como lo expuso brillantemente la compañera Alexia, eh, el género, ¿cierto?, como conjunto de creencias, prescripciones, atribuciones, que se van construyendo socialmente, tomando esta diferencia sexual como base, ¿no? Es una construcción social, cultural, ¿no?, donde Marta Lamas, antropóloga mexicana, lo explica como el conjunto de ideas, creencias, representaciones, prescripciones, prácticas, ¿no?, atribuciones también sociales que una cultura desarrolla desde, desde esta diferencia anatómica, ¿no?, entre los sexos, para simbolizar y construir, ¿cierto?, lo que socialmente sería propio para los hombres y lo masculino, ¿no?, y lo que sería propio de la mujer, en este caso lo femenino. Queremos compartirles una presentación, ya habiendo explicado un poco el contexto con el que trabajamos. Voy a ver si puedo compartir.
Cami, ¿tú me cuentas si es que se está compartiendo? Sí, pero falta que lo pongas en modo presentación. Sí, voy. ¿Sí? Sí, Bueno, en torno, ¿cierto?, al género, ¿no? Y de acuerdo también como lo define María Nieves Rico, que es una antropóloga argentina, la violencia de género es la violencia, ¿cierto?, directamente vinculada con esta desigual distribución de poder y a las relaciones asimétricas también que se dan entre varones y mujeres en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que van perpetuando, ¿no? La desvalorización de lo femenino y su subordinación también a lo masculino. Y también, tal como lo explicó Alexia, ¿cierto? En la ponencia pasada, también hacemos hincapié, ¿no? Que este término de violencia de género también se sitúan, ¿no? Violencias que afectan a hombres situados en posiciones de subordinación por razones de género, por ejemplo, estas violencias que se ejerce contra hombres gays, por dar un ejemplo, ¿no? Y entendiendo a la violencia hacia las mujeres, ¿cierto? Tal como lo refiere la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención Belém do Pará, como cualquier acción o conducta basada en el género que cause daño, muerte o sufrimiento físico, sexual, psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Em, Cuando hablamos sobre las causas o bases, ¿cierto?, de la violencia contra las mujeres, hablamos sobre una desigual distribución de poder y en las relaciones asimétricas también que se establecen entre hombres y mujeres en nuestra propia sociedad, ¿no? Es decir, la violencia contra las mujeres es una expresión, ¿no?, y resultado de la discriminación de género, ¿no? Por lo cual se entiende como una violencia de género o una violencia basada en género. Al hablar de género, tal como se definió anteriormente, hablamos de un término que alude a lo cultural, ¿no? A conductas que son aprendidas, al cómo hemos sido educados, educadas, educades, bajo ciertos estereotipos, bajo ciertos roles y prejuicios también de género, con patrones que son tradicionales, que son rígidos por lo demás, y que han normalizado, ¿cierto?, el relacionarnos entre personas de manera desigual y también de forma violenta, ¿no? Junto con esto, destacar también que la forma en cómo hemos sido educados, educadas, educades en nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Basadas en un término, ¿cierto?, que ojalá lo pudiesen manejar todos quienes están aquí en esta sesión, ¿cierto? Que llamamos amor romántico, ¿no? El cual vamos a desarrollar dentro de la presentación. Y todo esto, todo este contexto también de dominio, ¿no? De relaciones desiguales, este es un contexto, un sistema, ¿no? El sistema patriarcal, como un sistema de dominio que ya está institucionalizado, ¿no? Y que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello que sea visto como femenino, ¿no? Respecto a los varones, ¿no? Lo masculino, y creando así una situación de desigualdad estructural, ¿no? Entonces, un poco bajo este escenario de desigualdad estructural, ¿cierto? Es que surgen estas violencias de género y específicamente también las violencias hacia las mujeres. Y en este caso vamos a exponer algunos tipos de violencia, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tiempo con el que contamos, algunos tipos de violencia
y sus manifestaciones también, ¿no? Que se dan tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito privado. En relación a este mundo doméstico, al ámbito doméstico, vamos a mencionar algunas violencias. Por ejemplo, tenemos esta violencia psicológica, ¿no? Bien conocida por todos, por todas, por todes, que en el fondo sería el control a una mujer mediante amenazas, humillaciones, presión emocional también, con el propósito de hacerla sentir insegura, ¿no? Sin control sobre su vida, sin control sobre sus propias decisiones. Lo podemos, ¿cierto?, ejemplificar a través de insultos, humillaciones, gritos, intimidación, amenazas, ¿no?, de agredir físicamente, amenaza de abandonar a la persona, recluirlas en el hogar, y amenazarla también de llevarse a hijos, hijas, hijes, ¿no? Y bueno, vemos aquí en la presentación la imposición de ciertas conductas, ¿no? Esto de dar órdenes, ¿no? De ser insistente, de decirte qué ropa debes usar, qué ropa debes llevar, en la toma de decisiones sin consultar a la pareja, ¿no? Este infundir miedo, frente de forma deliberada al negarse, ¿no?, la otra persona a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Tirar o destrozar objetos cuando se enojan, hacer bromas hirientes también, ¿no? Una actitud dirigida a causar daño, criticar la apariencia física, el cómo te desenvuelves generalmente, normalmente, o también hacerte sentir responsable de cualquier problema externo o interno dentro de la relación. Tenemos también otro tipo de violencia, también conocida, la violencia física, que es la forma de violencia más visible, ¿no? En la que se utiliza cualquier parte del cuerpo, se utilizan objetos, armas, sustancias o elementos también para afirmar a la persona, para inmovilizarla, para causarle daño físico, ¿no? Eh, eh, Cuyo fin en el fondo es someter a la persona, someterla, inmovilizarla, eh, controlarla, intimidarla, ¿no? La forma más fuerte también de agresión física contra la mujer es el femicidio, ¿no? Existen ciertas categorías en la definición de femicidio y podemos destacar dos, ¿no?, que aparecen en la presentación. En este caso, el femicidio íntimo, que es el cometido por un hombre, ¿no? Con el cual la víctima o la mujer en este caso tenía o solía tener una relación íntima, familiar, de convivencia, y el femicidio no íntimo, que incluye, ¿no?, aquellos cometidos por un hombre que no tenía una relación íntima, una relación familiar o de convivencia con la mujer. Tenemos también otro tipo de violencia, que es la violencia sexual, que según la Organización Mundial de la Salud, la define, ¿no?, como una persona es obligada mediante la fuerza física o amenazas psicológicas a tener relaciones sexuales o a realizar también actos sexuales que no deseados, ¿no? Y que le resultan humillantes o degradantes. Tenemos también algunos ejemplos como las violaciones dentro del matrimonio, las citas amorosas, la violación dentro de las citas amorosas, ¿no?, por conocido o por desconocido, insinuaciones sexuales no deseadas, la esclavitud sexual, la violación sistemática en situaciones de guerra, también en conflictos armados. Em, Tenemos también otro tipo de violencia relacionada también a este contexto doméstico, la violencia económica,
que es negar o condicionar el dinero necesario para la mantención propia, ¿no? Y de les hijes. em, y podemos ejemplificar el extorsionar a la persona, ¿no? La apropiación de sus bienes, del sueldo, o impedir también que la mujer trabaje, que administre su propio dinero, que esto le da independencia. Y también otro tipo de violencia, ¿no? Que va ligado a esta violencia económica, es la violencia patrimonial, ¿no? Que es toda acción u omisión que implique dañar, que implique perder, que implique la transformación, la destrucción, la retención de bienes, ¿no? El ocultamiento, manipulación o pérdida de instrumentos también de trabajo que ocupa la mujer en este caso, documentos, recursos económicos, que en el fondo está destinada esta violencia, ¿cierto?, a coartar esta autodeterminación de la otra persona. Por ejemplo, nos pasa, ¿cierto?, en el Centro de la Mujer, que llegan mujeres que nos solicitan apoyo por este tipo también de violencia en el contexto de pareja, donde la pareja le ha cortado, por ejemplo, el carnet de identidad, ¿no? Y sucede también dentro mujeres migrantes que llegan también y que implica también una importante gravedad, ¿cierto? Porque esta documentación que fue cortada, que fue perdida, ¿no? Que fue destruida, implica el solicitar ciertos beneficios dentro de un país que no conozco o de una lengua que tampoco manejo, ¿no? Entonces, también implica mayor gravedad quizás esta violencia con personas migrantes. Bueno, Aquí dejo a Cami, para que tú sigas con las otras violencias. bueno, en relación al ámbito público, podemos mencionar violencias como la simbólica, que es la ejercida a través como de mensajes, valores, símbolos, significados, mitos y representaciones sociales que transmiten y reproducen, naturalizan unas relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad. Es difícil detectar este tipo de violencia, ya que no es algo explícito ni algo concreto. ¿Mm? Opera de maneras como súper sutiles que se encuentran arraigadas en nuestra cultura, como lo son los chistes machistas, por ejemplo, los micromachismos que tenemos tanto hombres como mujeres, diciendo también a las mujeres que sus cuerpos no son suficientemente buenos y que necesitan ser moldeados, camuflados. Asimismo, también pasa con los contenidos integrados en el currículum educacional, como por ejemplo los autores que hay que leer tanto en la básica, en la media y en la universidad, son todos contenidos que destacan más al género masculino, más a lo masculino. ¿Mm? La negación o invisibilización del trabajo doméstico a propósito de la conmemoración el 22 de julio, el Día del Trabajo Doméstico, se realizó un estudio por la ONG La Rebelión del Cuerpo, donde indicaron que un 86% de estas mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado declararon estar a cargo de la mayor parte de las tareas del hogar. Y así muchos más ejemplos diarios, incluyendo el uso del lenguaje, que no es un lenguaje inclusivo, que en general en ciertos espacios institucionalizados solo se utiliza este lenguaje que va asociado a lo masculino. El llamado entonces para nosotros es cuestionar estas prácticas sociales y hacerlas visibles para modificarlas, porque es súper importante ya que incluso en la historia las mujeres han sido invisibilizadas. Tatiana. Bueno, a diferencia de la violencia simbólica, la violencia mediática tiene que ver netamente con los medios de comunicación y la publicidad, que a través como de sus mensajes e imágenes pone a la mujer en lugares de subordinación o dependencia, en roles y estereotipos, como lo presentaba la compañera anterior, cosificando el cuerpo de las mujeres, despojándolo de su identidad y asociándolo a productos de consumo y objeto sexual.
o solo como una madre y esposa abnegada. Lo vemos a diario en los comerciales de la televisión, donde las mujeres llamadas como la reina del castillo, las niñas y mujeres como que asumen sí o sí las tareas domésticas en los comerciales, cuando un superhéroe, por ejemplo, le indica a la mujer qué producto utilizar para realizar las tareas de limpieza. A esto me refiero con Mr. Músculo, por ejemplo, donde se muestra como a la mujer como súper feliz realizando estas tareas en condiciones como de privilegio de este hombre, ¿m? Donde la figura también de la mujer es un estándar de belleza, de cierto tipo de cuerpo, un cuerpo delgado, un cuerpo alto, con cierto color de pelo, de cierta clase social, y con un contenido racista, porque no visibiliza otras corporalidades ni etnias. También comerciales donde se reproducen los roles y estereotipos de género que tanto mal nos hacen, y uno de estos ejemplos también, a propósito de los comerciales, es uno de un desodorante de Old Spice que dice deja de oler como niñita y huele a hombre. Otro comercial de Virutex a propósito de un producto nuevo que sacó, hizo como un doble discurso, un discurso bien violento donde decía mi marido trapea el piso conmigo y me encanta. A propósito de esto tuvieron que bajar la campaña porque es un discurso muy violento. Y también los diarios no quedan atrás respecto a esta violencia, ya que La Cuarta, por ejemplo, a propósito de un femicidio, bueno, de varios femicidios, eh, los presentó como el amor y los celos la mataron. Hizo anticucho con la polola, refiriéndose a un femicidio que estaba muy cerca del 18 de septiembre. ¿Mm? Y un periódico de Clinic se refirió a la política Goich de esta Rusia no calienta a nadie, ¿Mm? Despojándola solamente con una connotación sexual y no lo que ella representaba, que es la política. Tatiana. Bueno, también está la violencia institucional, que según la Organización de Estados Americanos la define como la falta de debida diligencia para aclarar y castigar los delitos de violencia contra las mujeres, así como para prevenir su repetición, reflejando que estos delitos no son considerados como algo grave, y a través como de su impunidad se envía el mensaje al resto de la sociedad de que esta violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación. En cuanto también a las personas, la violencia institucional se ejerce cuando cualquier funcionario, ya sea público o privado, que pertenezca a una institución, obstaculiza o impide el ejercicio de derechos por parte de las mujeres en general y del derecho a vivir libre de violencia. En específico, por ejemplo, poniendo en duda su calidad de víctima, ejerciendo victimización secundaria y actuando sin la debida diligencia en lo que es prevención, la atención, una sanción o reparación de la violencia contra las mujeres. Un ejemplo claro es, por ejemplo, una noticia que salió, creo, en TVN, donde una mujer denunciaba la política, o sea, lo negligente que fue un carabinero respecto a una denuncia, que él le decía, usted hace un año que vive esta situación, debía haber hecho algo antes, porque ella le contaba que hace un año la pareja ejercía violencia hacia ella, y él en vez de escuchar su relato, la enjuiciaba, la estigmatizaba, y también dudaba de su calidad de víctima, porque ella contaba, por ejemplo, su relato y él le decía, eso no es abuso sexual lo que usted me cuenta, porque supuestamente él creía que no era violación cuando ellos estaban casados. O sea, acabamos de ver que la violación se puede ejercer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en este caso con los pololos, con una pareja sexoafectiva, incluso en matrimonio. Y este carabinero puso en duda el relato de la mujer. Asimismo, también no le tomó la denuncia porque dijo que su turno había terminado, que justo dieron las 8 de la noche, entonces él se tuvo que retirar. Y por eso no le tomó la denuncia. Aquí hay que poner ojo, porque estas instituciones, todas las instituciones con la cual la mujer tiene que hacer la denuncia, es súper importante porque la mujer se encuentra en peligro. Asimismo también pasa en el ámbito de salud, cuando la mujer tiene que constatar como las lesiones de su agresor, muchas veces se encuentran con estas frases de desvístete, te vamos a revisar si eso es así. O sea, otra vez cuestionando su relato,
cuestionando su calidad de víctima, como si ella fuera la culpable de que le hayan pegado o que esté mintiendo. Por eso muchas mujeres no denuncian o no terminan lo que es la denuncia, se quedan hasta la mitad, por ejemplo, y no siguen. Tatiana, la violencia obstétrica es otro ejemplo, que es aquella que se ejerce contra la mujer por el personal de salud, que la evalúa ginecológicamente o bien de manera obstétrica, asistiéndola en el parto, y se expresa en un trato deshumanizado, con abuso de medicación, patologización innecesaria de los procesos naturales, que trae como consecuencias para la mujer, y en especial para las mujeres embarazadas, la pérdida de su autonomía y la calidad de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su reproducción. Según un estudio del Observatorio de Violencia Obstétrica, en donde se realizó y se analizó 50 años de nacimientos en el territorio nacional, se reporta que más del 50% de estas mujeres dice haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica durante su parto. Algunos ejemplos, o sea, algunos tipos de violencia obstétrica son las cesáreas, las episiotomías innecesarias, la medicalización de los partos, los forceps sin necesidad o sin consentimiento, la esterilización forzada, el raspaje de útero sin anestesia, el trato impersonal, tecnicista, infantilizador o menoscabante, como estas frases que no te gustó abrirte de piernas, ahora aguántate, que las traten como de mamita. Esos son términos infantilizadores. Bueno, también existen las amenazas, las humillaciones, la insensibilidad al dolor cuando la mujer le dice, oiga, me está doliendo, y la tratan de alaraca, de que eso no duele, de que se aguante, la manipulación de la información y la negación a su tratamiento, y también está la maniobra de Christeler y el punto para el marido. Tatiana. Por otra parte está la violencia laboral, que se define como una conducta abusiva, física, sexual, psicológica o económica, que es consciente, sistemática y es repetitiva en contra de algún trabajador o trabajadora que se puede dar fuera del lugar del trabajo o dentro de la jornada laboral, amenazando y perjudicando su situación laboral o su oportunidad en el empleo. La violencia laboral contra las mujeres puede adoptar dos grandes tipologías, que es el acoso sexual laboral y el acoso laboral o mobbing, que se utiliza por razones de género. El mobbing se denomina también acoso psicológico o psicoterror laboral. Se ha señalado que una de las formas más recurrentes de mobbing es mediante el aislamiento de la persona del resto de su entorno laboral, lo cual, un ejemplo es como asignándole tareas como inútiles, desperdiciando el potencial de la trabajadora. Otras formas de violencia son el techo de cristal o barrera invisible, que se encuentran las mujeres en un momento determinado de su desarrollo profesional. De modo que una vez llegando a este punto, muy pocas mujeres logran traspasar dicha barrera, estancando a la mayoría su carrera profesional. Y esto era lo que mencionaba una compañera argentina en el comentario de la presentación anterior, de no poder seguir ascendiendo como profesional en odontología, por ejemplo, quedarse en cierto punto de su carrera. El techo de cemento es otro tipo de violencia laboral que se refiere a los límites que tienen las mujeres para crecer política, social o empresarialmente debido a la falta de referentes y o modelos femeninos. Por ejemplo, la escasez de mujeres árbitras de fútbol, las presidentas de gobierno, bomberas, etc. El techo de diamante tiene relación con la valoración patriarcal y binaria que impide que se valore a las mujeres por criterios estrictamente profesionales y no por identidad de género, por ser madres o por no cumplir con ciertos estándares de belleza. Y el suelo pegajoso se relaciona con las tareas de cuidado y vida familiar asignadas tradicionalmente solo a las mujeres, constituyendo un obstáculo para su desarrollo profesional. Aquí, ojo, que en Chile
entre el 2018 y el año 2020 ingresaron 1.597 denuncias de acoso sexual laboral. Y uno de estos ejemplos que salió en CIPER, que es un centro de investigación periodística, entrevistaron a una mujer que fue víctima de violencia laboral, que trabajaba en el Orfeón de Carabineros. ¿Mm? Y ella comentaba de que fue acosada por un suboficial. Decía que la acorralaba en los pasillos, la agarraba por la cintura, la rozaba tras bambalinas en los conciertos, y una vez la siguió a su casa. Ella textual dijo, él no entendía cuando le decías no. Ella hizo la previa denuncia, ingresó esta denuncia, iban a testificar a su favor, pero amenazaron a estas personas para testificar a su favor. Al final ella tuvo que renunciar, y esta persona, este suboficial, sigue trabajando ahí. O sea, estamos claro que es una desigualdad, una injusticia, y que no hay más que denunciar y se queda ahí. ¿Tatiana? La violencia de género en Internet es toda forma de agresión contra las mujeres que se da por medios digitales o en línea, de manera tanto explícita como implícita, presentándose incluso en formas como estrategias de control, aislamiento y manipulación emocional, que afecta principalmente a las mujeres jóvenes. Este tiene su base en elementos sociales como la presión social sobre sus cuerpos, violencias simbólicas, estereotipos y creencias sexistas respecto a la sexualidad, ideas del amor romántico y normalización del control en las relaciones. Un estudio de Amaranta que se realizó a 273 mujeres a lo largo del país, ¿no te tiene el anterior? Un 46% de estas mujeres, de las 273 que se entrevistaron, dice haber mantenido una relación sexoafectiva donde su pareja ejerció algún tipo de control por los medios digitales. Así también, en un estudio que se hizo en la ONU en el año 2020, dice que un 73% de las mujeres en todo el mundo ha experimentado alguna forma de violencia tecnológica, y un 90% de las víctimas de difusión de imágenes no consensuadas son mujeres. Algunos tipos de violencia de género en Internet es el ciberstalking, que es el acoso, la intimidación, hostigamiento, el doxing, que tiene que ver con la difusión de los datos personales, el ciberflashing, que es el envío privado o público de material no solicitado cuyo contenido es violento o tiene connotación sexual, y así también están las amenazas, el ciberbullying, el ciberacoso, memes, grooming, el sexting no consensuado y la sextorsión. ¿Tatiana? Por otra parte, tenemos al acoso sexual, acoso callejero, que es cualquier comportamiento no consentido y con connotación sexual, que se puede manifestar en conductas físicas, verbales o no verbales, que se realicen o no en contexto de subordinación, ya sea en el empleo, la educación, la salud, el transporte, la vía pública, entre otros, y que afecta las condiciones o el desempeño de esta mujer en estos contextos, ya sea mujeres, niñas, jóvenes. El Mineduc, a propósito de esto, dentro de su propuesta de un protocolo para las instituciones educacionales, hace una referencia respecto a lo que es el acoso por chantaje y acoso por intimidación. Y de acuerdo a la información entregada por la UCAC, las niñas en promedio empiezan a recibir acoso a partir de los 12 años. Junto con esto, también el 94% de las chilenas ha sido acosado en espacios públicos con silbidos u otros sonidos, y el 72% de ellas ha sufrido piropos agresivos en estos espacios públicos. Y para finalizar, un 60% de las chilenas ha sufrido acercamientos intimidantes en espacios públicos. Aquí hay que tener ojo porque hay que reflexionar respecto a esto, porque no es posible que las mujeres tengamos que pasar por esto, y más aún niñas. O sea, es terrible la cifra. En torno al trabajo directo con juventudes y en base a las sensibilizaciones y capacitaciones que hemos realizado en la población juvenil junto con Tatiana, nos hacemos como un cuestionamiento, que es ¿qué hace que sea como tan difícil darnos cuenta que estamos en una relación violenta? Tatiana. Sabemos que hay varios factores que están involucrados.
los factores sociales, culturales, psicológicos, etcétera, que se relacionan también a la forma en cómo hemos sido educadas en el amor. ¿Mm? Este modelo del amor que hablábamos hace un corto de tiempo, en un comienzo, es el modelo de amor romántico. La Iglesia y los medios de comunicación han instaurado esta concepción de amor patriarcal heteronormado, donde la otra persona es entendida como una propiedad privada. ¿M? Y desde la base de la desigualdad entre hombres y mujeres. Se espera que la mujer ame bajo ciertas condicionantes como la abnegación, la entrega total, el sometimiento y la incondicionalidad. El patriarcado penetra en las relaciones sexoafectivas y construye socialmente a la mujer para que ponga en su centro al amor, y disposición hacia los otros, por sobre ella misma. Eso nos han enseñado y nos han inculcado. Esto ocasiona relaciones poco sanas, tóxicas e incluso violentas. Este modelo da paso a mitos y a frases que escuchamos a diarios como el amor todo lo puede, ¿Tatiana? El amor todo lo puede, haría cualquier cosa que me pidieras, contigo pan y cebolla, eres mi media naranja, no puedo vivir sin ti, los polos opuestos se atraen, frases que contribuyen a invisibilizar y naturalizar la violencia contra las mujeres, generando consecuencias como la dependencia emocional, el insistir en cambiar la personalidad de la pareja, la valoración de la pareja por sobre la propia, justificación de comportamientos egoístas, injustos y represivos. Se visualiza a la pareja como un objeto de pertenencia, cosificando a la pareja. Y en este sentido, las mujeres se ven envueltas dentro de estos mecanismos que hemos hablado ya, aceptando e incorporando estos mitos en su vida cotidiana y amorosa, encareciendo al amor como un elemento vital en su vida por el que vale la pena sufrir y perdonar. El amor romántico es algo estructural que se impone de forma que nosotras y nosotros creamos que es algo natural, como lo son también los roles y estereotipos que tenemos, que nos imponen y que se deben cumplir en una relación. Desde este llamado amor romántico, donde las mujeres aguanten todo lo que le echen, aguanten la violencia por amor, aguanten comportamientos encubridores que se han incorporado como algo natural. Y esto genera distintos tipos de violencia. ¿Tatiana? Sí, también se ha cuestionado, ¿no? Este modelo de amor romántico, dando paso también a otros tipos de amor, ¿no? En respuesta, ¿cierto?, a este modelo que ha sido impuesto social, culturalmente, y al generar esta reflexión, ¿cierto?, surgen nuevos términos, ¿no? Nuevos tipos de amor, ¿ya? Surge, por ejemplo, el amor saludable, el amor confluente, el amor libre, el poliamor también, ¿no? Y que por razones de tiempo no vamos a desarrollar, pero queremos dejarle también la inquietud a ustedes, ¿no? Y también en base a este amor saludable o amor confluente también, donde hay una mayor igualdad, hay un respeto también por la propia identidad, un respeto por los propios espacios, tanto de pareja como individuales, personales, ¿cierto? Es que surgen, ¿no?, en contraposición de este modelo impuesto, y queremos también graficarlos a través de esta frase, ¿no?, que nos deja Simone de Beauvoir, filósofa francesa. El día en que una mujer pueda amar, no desde su debilidad, sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para rebajarse, sino para afirmarse, ese día será para ella, como para los hombres, una fuente de vida y no de peligro mortal. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar y por esta instancia. Gracias a Cabo. Gracias a ustedes por su charla, estuvo demasiado buena, demasiado clara, las imágenes súper buenas también, y la última cita maravillosa. Simone de Beauvoir es una exponente del feminismo y en realidad yo creo que todas deberíamos basarnos, todas y todos y todes, basarnos en esa última cita que ustedes nos comentaron.
Quería darle el pie a las chicas de las preguntas para que pasemos a la ronda de preguntas. Paulette, ¿qué preguntas tenemos? Hola, les voy a leer una pregunta que llegó. Carla pregunta. Hola, pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que no quiere ayuda para que se dé cuenta del tipo de violencia que está viviendo? Con ayuda de sus diapos me estoy dando cuenta de la ayuda que necesita. ¿Cómo se puede entrar precavidamente sin que, si ella no quiere aceptar esa ayuda? Esa es su pregunta. Sí, es súper importante la pregunta que hace la compañera. Esta pregunta que nos hace tiene que ver ya cuando la situación de violencia, ¿cierto? La violencia en la pareja ya se ha dado, ¿no? Aclaramos, ¿cierto?, que nosotras trabajamos en el ámbito de la prevención, antes de que sucedan las violencias, ¿no? Por eso también es que entregamos estas sensibilizaciones, estos espacios de capacitación para que nuestras relaciones, ¿no?, sean informadas, tengamos conocimiento también de esta base, ¿no?, de la violencia, de dónde proviene, de este sistema patriarcal, misógino, machista, ¿no?, que nos lleva a relacionarnos de manera violenta. Entonces, claro, yo creo que lo principal es la entrega de información y también la información de las redes con las que se cuentan a nivel estatal, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esta información, que la persona, la mujer en este caso, pueda tomar una decisión con conocimiento, ¿no? Y que sea una decisión personal, ¿no? No podemos conocer a una mujer, tener muchas intenciones de que ella, no sé, tome alguna terapia, vaya a algún centro de atención, ¿no? O que vaya directamente a hacer una denuncia, pero es ella, en el fondo, dentro de sus libertades, ¿cierto?, la que debe tomar las decisiones de forma autónoma, ¿no? Ese es como un Claro. poco... Camila. Sí, nosotros, o sea, nosotras creemos también en una primera acogida que tiene que ver con escuchar a esta persona si es que sufre violencia, algún tipo de violencia y no quiere ayuda, darle el apoyo desde otros distintos mecanismos, estar presente. Yo creo que el estar presente habitual y constantemente, permanentemente, también va a generar de que ella sienta un apoyo y de que en cualquier momento, cuando ella sienta que está en una relación violenta, va a recurrir a la persona también que siempre ha estado. En este caso, tú dándole de este apoyo, dándole esta primera acogida, sin enjuiciarla ni tampoco ejercer algún tipo de estigma, de estigmatización, de algún juicio de valor, porque al final, en vez de acercarla, la vas a alejar aún más. Entonces, lo importante aquí es una escucha activa, una escucha empática y también una comunicación asertiva. Que ella no se sienta pasada a llevar o que se sienta enjuiciada contigo, sino todo lo contrario, que sienta este apoyo permanente. Eso. Muchas gracias por sus respuestas. Hasta el momento no tenemos otra pregunta, pero para que aprovechen las personas que están participando, que están escuchando la charla, si quieren hacer alguna pregunta. Acaba de llegar una. Ya. Creo que no es una pregunta, sino más bien un comentario. Igual lo voy a leer. Constanza dice, ¿ve aumentada siendo mujer o extranjera y si tiene alguna categorización distinta más allá del racismo? Ya que leí que las mujeres de raza o los refugiados se veían muchísimo más afectados del sistema patriarcal. Ah, disculpen, la pregunta se cortó. Voy de nuevo. Y ahora sí, Connie, lo voy a leer. Dice, hola, quería preguntar si la violencia racial se ve aumentada siendo mujer o extranjera y si tiene alguna categorización distinta más allá del racismo, ya que leí que las mujeres de raza o los refugiados se veían muchísimo más afectados del sistema patriarcal. Yo creo que tiene que ver más con este enfoque interseccional, ¿cierto? El tener en cuenta también los privilegios que tenemos ciertas mujeres que quizás hemos tenido una educación superior, ¿no? Que tenemos quizás
redes, ¿no? Las personas refugiadas, personas migrantes, se ven aún más violentadas por un sistema patriarcal, por lo demás, en un terreno, en una cultura quizás distinta, con un idioma que no se maneja, ¿no? Criticadas también por sus propias formas, sus propias culturas, ¿no? Que quizás no son las mismas dentro del lugar donde llegan. Entonces, claro, de alguna u otra manera, dentro de los privilegios que tienen las personas que viven dentro de un mismo territorio, estas personas se verían aún más violentadas, verían esta desigualdad, ¿no? Eso es como un poco desde como de esta mirada interseccional. No sé si doy respuesta a la compañera. Sí, dice que muchas gracias. Llegó otra pregunta de forma anónima. Ya, dice, hola, sabe que hay un tipo que una vez me siguió y me insinuó muchas veces. No, y me insinuó a muchas cosas. No me gustaría repetir ni decir lo que me dijo, ya que hay colegas aquí. Con el paso del tiempo, él llegó a mi trabajo, pero como paciente, y les juro que para mí era súper desagradable atenderlo. Recordar todo lo que me dijo, no sé, es súper fuerte para mí. Para mí no atenderlo, por mí no atenderlo, pero tengo que hacerlo. ¿Alguna ayuda o tip que pudiera utilizar para poder atenderlo tranquila? En su atención me siento súper incómoda y con miedo. No sé si tomarlo como acoso callejero, pero fue pero muy desagradable. Sí, tal como comentaba la compañera de antes, nosotras no conocemos, ¿cierto?, dentro de lo que es la práctica de la odontología. Eh, Somos psicóloga y trabajadora social, pero siempre creo que no hay una obligación de atención. Yo creo que el sentirse violentada, ¿no? Esto se puede transmitir a las personas que dirigen la institución, exponer el cómo me siento, ¿no? El haber sido pasada a llevar por una persona, violentada por una persona. No sé cuáles son las prácticas, los protocolos que puedan tener también sobre la atención de pacientes. Entonces, yo creo que es importante también esa información y la obligatoriedad de atender a una persona con la que me siento vulnerable, ¿no? No sé si ahí Catalina puede dar respuesta, si ella maneja esa información. Hola, otra vez. La verdad es que, claro, nosotros como futuros cirujanos dentistas y como profesionales estamos expuestos lamentablemente a esas situaciones. Em, Lamentablemente nosotros no podemos negar la atención a una persona. Por ética eso no se puede, pero lo que sí se podría hacer sería derivar a este paciente a otro profesional, ya que de esa forma no estaríamos negándole la atención dental, no estaríamos interfiriendo como en su salud bucal, pero sí nos estaríamos resguardando a nosotras mismas. De todas formas, más adelante va a estar la doctora Carolina Flores, la doctora Catherine Irmas, la doctora Andrea Cerón, y distintas abogadas que estarían como hablando en las distintas charlas que vamos a tener, y lógico que podríamos abarcar esa temática también. No sé si la doctora Andrea Cerón le gustaría decir algo, ya que veo que está hablando en el chat. Claro, ella habla sobre las altas disciplinarias. No sé si le gustaría como hablar sobre eso ahora o esperar a su charla. Aún hay tiempo de todas formas para que eso se pueda realizar. Ya, la voy a asignar como coanfitriona para que pueda hablar. Tengo una pregunta que igual quiere responder a lo que se está hablando ahora. Así que igual podría hablarla mientras esperamos a la doctora Andrea. ¿Sí? Sí, yo las Ya. espero a ustedes. Ok. Elena. Súper. Ok. Ya. Camila dice, como profesional de la salud, ¿cuál sería nuestro rol al pesquisar la violencia evidente entre nuestros pacientes, ya sean mujeres, niños, sin esperar que ellos denuncien? Y después ella hace el comentario respecto a lo que estábamos conversando.
que sobre el caso de la colega expuesta, lamentablemente como sociedad en general se piden pruebas, invalidando nuestro relato frente a algún hecho violento. Al final termina siendo nuestra versión contra la del agresor. Exacto, un poco lo que tiene que ver que lo que comentaba Camila, ¿cierto? Esta violencia institucional, el poner en duda el relato, ¿no? De las mujeres, se da mucho también en el ámbito judicial, ¿cierto? El cuestionar las pruebas que se exigen. Entonces, claro, va muy de la mano de este tipo de violencia, ¿no? Sí, lo que podrían generar es quizás como un colectivo de género, como de todas las dentistas, de todas las odontólogas ahí, Estamos y poder trabajando en eso. generar algún tipo de resistencia frente como a estas medidas, que ustedes también generen protocolos, incluso poder generar su propia consulta feminista. Así también se pueden ahorrar este tipo de malos ratos, porque lamentablemente en una sociedad patriarcal, tal como decía Tatiana y como decían todas las compañeras, es súper complicado para ustedes, por temas de ética, no atender a personas que la verdad las ponen incómodas, con su, más que como personas, decir agresores, porque son agresores. ¿Mm? Em, Eso, Tatiana, no sé si querías seguir respondiendo a la pregunta. No, la doctora tengo entendido que... Le quiero dar el paso a la doctora Andrea Cirón. Ah, ahí está. El audio. Ya, ahí sí, disculpen. Estaba en pijama, la verdad. No, quería abordar dos situaciones en relación a ello. Primero que todo, esto orientado primero a los estudiantes, dentro de las instituciones educativas, nosotros como docentes tenemos un rol de proteger a las personas, no solamente al usuario, sino también a los proveedores de salud. Y en ese sentido, tiene que existir entonces una institución activa que no solamente, obviamente, proteja cuando ya ha ocurrido el hecho, sino que también realice y fomente la prevención y promoción para que no ocurran estas conductas. Y ya en el plano netamente laboral, la verdad es que todas las instituciones deberían ir migrando a un enfoque con derechos humanos que abarca la perspectiva de género y que contempla dentro de sus protocolos de atención también aquellos protocolos que van a ser para prevención y protección o cuál va a ser el trato posterior que se le va a dar a este tipo de casos. Pero o sea, por ningún motivo la persona debe sentirse obligada por el deber de atender a un usuario eh, antes que la protección de su propia persona y de su autonomía. Entonces, en ese sentido, hay que instar a que las mismas instituciones puedan trabajar en sus protocolos, o sea, hacia allá vamos, hacia allá es lo que tenemos que fomentar, porque como ya ocurre y ya estamos llegando tarde, estamos teniendo una deuda histórica con las mujeres y con todas las personas que han sido vistas discriminadas o violentadas por distintos usuarios, personas, instituciones o el mismo sistema. Entonces, en ese sentido, solamente fomentar que se instauren y para la colega, obviamente, la abrazamos, pero ella no puede estar obligada a seguir estando frente a su abusador, su violentador, acosador, etc. O sea, ahí tiene que haber algo algún conducto regular que resguarde su integridad como persona antes que como proveedora de servicios. Y que no confundamos un poco estos derechos y deberes del paciente, en relación a que tenemos que entregarle sí o sí salud. Eh, ahí hay un conflicto en relación también a la protección legal que se le debe dar a la persona antes de la atención, ya antes del PROREXMA, del programa clínico que tenemos que cumplir del composite o de la alta. Por eso yo decía alta disciplinar, también es un concepto que se utiliza, pero tiene que ser la institución donde esa persona se está desarrollando, ese espacio, sea público o privado, el que fomente y proteja a las personas que lo componen. Porque si no va a ser muy difícil, porque siempre va a ser el testimonio en los casos más leves de una persona contra la otra. Y no, o sea, tiene que ser algo completamente sistemático y monitoreado a través del tiempo de cómo se van desarrollando estas conductas. Si ya sabemos que existen, entonces tenemos que salvaguardar esa deuda que tenemos, porque no podemos seguir avanzando así para tener una sociedad más respetuosa, igualitaria y sin discriminación. Tenemos que proteger a las personas.
Y cuando el foco se empieza a poner más en la prevención, más que en dictar las prevalencias de las cosas que ocurren, yo creo que vamos a ir cambiando un poco esta sociedad y de hecho esta es una de las primeras instancias dentro de otras que se van a ir dando para que nosotros llevemos este mensaje y además reflexionemos dentro de nuestras mismas personas interior, qué podemos hacer para ser finalmente líderes activos y hacer que estas cosas vayan cambiando y que vayan cambiando ahora, no en 2 meses más, no cuando existe una política pública a nivel del Estado que recién ahí pueda protegernos. Eso. Disculpen por estar con pijama. Nos vemos la próxima semana. Sí, la doctora Andrea Cerón va a hablar en la segunda jornada de nuestro seminario. Le quería agradecer por sus palabras porque fueron sumamente asertivas y yo me quería sumar a un comentario que ella dijo que se refería a la deuda histórica que tiene el sistema contra nosotras las mujeres. Sobre todo, esto se va reflejando en estos escenarios específicos donde muchas veces uno queda como, pucha, ¿y ahora qué hacemos? Porque, claro, en el ámbito del área de la salud están los derechos y deberes de los pacientes, como comentaba la doctora Andrea Cerón. Pero debiese existir un límite para eso también, en el sentido de que si un paciente está vulnerando mis derechos, también hay que plantear protocolos al respecto y se está trabajando. Tengo entendido que el Colegio de Dentistas, o sea, el Departamento de Higiene y Salud del Colegio de Dentistas de Chile está abarcando esas situaciones y a nosotras como equipo de ACAO nos pone muy feliz transmitir eso en este seminario y colaborar en conjunto. En realidad es algo sumamente enriquecedor. Todas acá estamos aprendiendo, todos aquí estamos aprendiendo y lo importante es que estamos dando ese paso y que lo lleguemos a aplicar en nuestra cotidianidad y en las consultas también. Y yo soy súper insistente en este tema de que en realidad nosotros atendemos pacientes o usuarios, que es la manera correcta de decirlo, eh, que tienen un mundo por detrás, que tienen experiencias por detrás. Es un espacio sumamente íntimo donde estamos muy cercanos a su corporalidad, por lo cual debemos ser sumamente respetuosos. Debemos ser cautelosos también y debemos tener la capacidad de guiarlos en caso de que ocurra alguna situación de violencia donde se sientan acosadas o acosados. Yo considero que es importante que tengamos esas herramientas también y que sea parte de nuestra formación profesional y los profesionales que están aquí presentes, en verdad es súper valorable que participen porque están siendo parte del cambio. Sí, aprovechar la oportunidad, Catalina, de felicitarlas como colectiva. Son las colectivas, las agrupaciones, las que van generando cambios, ¿no? Desde las bases hasta la institucionalidad. La institucionalidad muchas veces se queda atrás, ¿no? de estos cambios y somos nosotras las llamadas a generar estos cambios en base al respeto, ¿cierto? Y a los derechos humanos. Así que agradezco profundamente esta invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Queda una pregunta en el chat, pero es más bien específica a casos de universidades donde hay docentes que lamentablemente tienen estas conductas de acosar y abusar a sus estudiantes. En base a eso, eso se basa netamente en los protocolos que tengan las universidades para enfrentar esas situaciones. Porque yo tengo entendido que cada universidad es un mundo, cada universidad tiene sus normas que claramente se debiesen basar en algo más general, pero se va a depender de eso. Y en el caso de que no existiera, hay que alzar la voz simplemente, chicas y chiques, y exigirlo, porque no podemos permitir que nuestros docentes, nuestros formadores, nos vulneren de esa manera. Las compañeras a partir del 18 de mayo, ¿cierto? De mayo del 2018, ¿cierto? Abrieron la puerta para que se generaran estas instancias y se visibilizara de alguna manera las violencias que estaban, los abusos y las violencias dentro de las instituciones de educación. Así que aprovechar ese impulso, ¿cierto? Y es el llamado también que hacemos a las compañeras, les compañeros, para que impulsen estos cambios dentro de la institucionalidad.
Claro, y asimismo espero que esta presentación también les sirva como para poder visualizar aún más y visibilizar y reflexionar acerca de los diversos tipos de violencia que como mujeres hemos sido vulneradas sistemáticamente por el sistema patriarcal. Y asimismo también las compañeras y los compañeros reflexionar acerca de las actitudes que tenemos normalmente. Eso, el cuestionamiento es uno de los principales pasos. Muchas Comentarles también de que al chat de preguntas han llegado muchos casos de violencia en estos espacios que nosotros trabajamos, que nos desempeñamos. Decirles de que para no ahondar tanto en todos esos, que se mantengan atentas al resto de las charlas para que juntos, juntas, podamos seguir aprendiendo y pesquisar, como dicen ustedes, el tipo de violencia que estamos sufriendo. Así que llegan también muchas felicitaciones por su charla. Muchas gracias. Fue muy buena, muchas gracias por eso. Así que eso por mi parte. Muchas gracias. gracias, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes también. Yo vuelvo a reiterar que las primeras charlas fueron de manera general, desde la generalidad, por eso tenemos a la psicóloga Tatiana Paiva, a Camila Aravena, que es estudiante de trabajo social. Vamos a contar con abogadas también y por supuesto más adelante con doctoras que son pertenecientes al Colegio de Dentistas que nos van a poder ayudar y a orientarnos también sobre estas situaciones que son más específicas sobre lo que ocurre en el ámbito de la atención dental. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un break para dar paso a la tercera charla. No, I don't give a damn. You keep